seguir cuidándose. Bueno, hoy vamos a hablar sobre porcelanas, que es un tema muy importante, con el cual ustedes quizás en el primer año, mucho, o este año no creo, pero ya en las instancias finales de su carrera, van a trabajar y van a profundizar mucho sobre el tema. Así que hoy va a ser una especie de introducción, porque es un tema muy vasto, mucha actualidad y mucha utilidad, actualidad, pero lo que vamos a hacer es un repaso general en cuanto a qué es una porcelana, cómo está constituida, los distintos tipos y clasificaciones de acuerdo a su composición, a su utilidad, a su resistencia, y obviamente las modificaciones que fueron sufriendo a través del tiempo. Está debidamente justificada porque primero aparecen, son muy buenas desde el punto de vista estética, pero obviamente que después no tenían un buen comportamiento mecánico. Pero ahora ya lo vamos a ir explicando. Pero lo que le quería decir que es un tema muy amplio, muy vasto, que hoy simplemente es una introducción para que sepan lo que es, de qué se trata, las indicaciones y los distintos tipos. ¿De acuerdo? Muy bien, la primera. Bueno, podemos decir que son entonces materiales que se utilizan obviamente para decoraciones totales, parciales, que van a ver, que tienen una estructura, un compuesto, una estructura mixta de una malla vidriosa o una estructura, una matriz vitrea, y entre los que se encuentran distintos tipos de minerales en forma de cristales, que estos son los responsables o los que le brindan a esta sustancia resistencia y estética respectivamente. La siguiente. Este es un puente de porcelana, fíjense, el brillo que tienen, la calidad del punto de vista. Y cómo se las clasifican de acuerdo a los distintos componentes, porque las primeras porcelanas que aparecen, bueno, como ven acá, son feldespáticas, aluminosas y zirconia. Las primeras que aparecen son las feldespáticas, que, bueno, desde el punto de vista estético tenían una calidad asombrosa, un comportamiento en principio muy bueno, extremada dureza, pero esa dureza no era precisamente apta para el choque masticatorio, hasta el punto que era extremadamente duro, pero también frágil y se fracturaba. Ya la vamos a ir explicando cada una de ellas. Las feldespáticas son las que primero aparecen, que tienen en su composición, además, cuarzo, cristales de cuarzo y caolín, que le dan plasticidad y resistencia. Pero, como les digo, esas primeras feldespáticas luego surgió la necesidad de ir reforzándolas porque el comportamiento clínico no era el ideal. Aparecen después las aluminosas, que son básicamente lo mismo, pero ahora después con los cuadros se los vamos a ir explicando. Se le incorpora óxido de aluminio para darle mayor resistencia y mejoran muchísimo ese comportamiento. Y las casi de última generación, las zirconiosas, que cuando llegue el momento vamos a explicar de qué se trata, que se llama también un metal blanco, porque tienen un comportamiento dinámico, una resistencia muy buena, aun cuando por encima de ella siempre hay que colocar una resina feldespática. Pero bueno, estas son las tres grandes clasificaciones que van a encontrar, que son las feldespáticas, luminosas y zirconias. La siguiente. Bueno, como les decía hoy, las feldespáticas contienen tres elementos principales. El ya mencionado feldespato, que es el que brinda esa translucidez,
ese brillo que le dan tan buena estética. El cuarzo que brinda a esta mezcla, este blend, esta mezcla de elementos, brinda resistencia, y el kaolín que le brinda plasticidad. Como les dije hoy, posee excelentes virtudes y cualidades desde el punto de vista estética. Son muy brillosas, son muy, muy estéticas porque brindan mucha luminosidad. Pero a su vez, como hoy les decía, tienen mayor fragilidad. Son extremadamente duras y el hecho de que sean extremadamente duras, al estar expuestas a la dinámica masticatoria, no quiere decir que sean lo suficientemente confiables. Tan es así que ustedes, no sé si han tenido oportunidad, pero yo por lo menos en mi larga trayectoria jamás he visto una porcelana desgastada. Sí, con fracturas, se puede llegar a fracturar. ¿Por qué? Porque son muy duras, pero no quiere decir que expuestas al choque masticatorio no se rompan. Que no es lo mismo lo que pasa, por ejemplo, con el composite, que si lo exponemos a la masticación, no se fractura, pero sí se desgasta. No sé si entienden la figura y la diferencia. Son muy duras, pero muy frágiles. Estamos hablando de las feldespáticas. Entonces, se fue analizando, y a tal punto que para su mejor comportamiento clínico y dinámico con la masticación, se las colocaba sobre una base metálica, de tal suerte que hoy llamamos metales cerámicas. Entonces las feldespáticas siempre las van a ver sobre una base de metal, los famosos casquetitos metálicos revestidos con una cerámica feldespática, metalocerámica, y que tienen una resistencia compresiva más o menos, de acuerdo a los componentes, medida entre 100 y 300 megapascales. ¿Se entendió hasta acá? El metal vendría a complementarlo, ¿no? ¿Cómo? El metal vendría a complementar la Claro, falencia de la cerámica. El metal siempre va por abajo, es decir, el que va unido a lo que sería el muñón. Entonces, por encima del metal se coloca el amalgama. ¿Por qué? Porque el comportamiento del metal le hace como un esqueleto que le favorece y soporta las tensiones que soporta durante la masticación. ¿Entiende? Sí, sí. Bien. Luego aparecen las alúminas o alumínicas, que básicamente es exactamente la misma composición, pero con algunas variantes. Se incorporan partículas de óxido de aluminio, pero disminuye la cantidad de cuarzo. Este cambio, este agregado primero de las partículas de óxido de aluminio y el cambio, o sea, disminuir las partículas de cuarzo, hace que nos dé como resultado de ello una estructura mixta con mayor resistencia y menor estética, y que está siempre indicada, estas restauraciones están siempre indicadas para el sector posterior. Se comportan mejor dinámicamente al choque masticatorio, aunque sacrifican un poco la estética, por eso son recomendadas para el sector posterior. Y fíjense cómo aumenta considerablemente la resistencia a la tracción, a la compresión, la resistencia abrasiva, que ya saltamos de 200 a 600 megapascales. Incorpora partículas de óxido de aluminio y disminuye la cantidad de cuarzo. La siguiente. Y las de circonio, que son, diríamos, casi ultimísima generación, a pesar de que aparecen luego las de silicato de litio, que ya vamos a hablar de ellas también, que es una estructura
cristalina con la incorporación de óxido de circonio, combinados con elementos estabilizadores como el óxido de magnesio, de itrio y de calcio. Fíjense el salto que pegan en cuanto al comportamiento, a la resistencia, a la abrasión, al impacto, a la masticación. Aquí hablan de 1000 a 1500. Yo me permito corregir un poco, 1500 diría que es demasiado, pero más o menos entre 1000 y 1200 megapascales sería más o menos para medir la resistencia compresiva y el impacto. Tiene, y esto es un detalle muy importante que ya después vamos a hablar en detalle, una óptima biocompatibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una relación con los tejidos blandos, con los fluidos, con la saliva y demás, y sobre todo en las terminaciones, en gingival, debajo de lo que sería el borde libre de la encía, que, por ejemplo, las metalocerámicas, si quedan un poquito de metal al descubierto, con el paso del tiempo, por ahí ese metal podría llegar a corroerse, a oxidarse. En este caso, no, porque desaparece ese defecto, que tampoco es un defecto que aparece instantáneamente, pero con el paso del tiempo puede llegar a aparecer. Bueno, con esta desaparece, además de ser perfectamente biocompatible, no aparece ese efecto de corrosión. Mayor translucidez, porque como esa base, como se lo denomina como una porcelana con metal blando, famoso metal blanco, se lo suele mencionar al circonio, nos da mayor luminosidad. Entonces las capas que pongamos por encima, siempre esto, no es que el circonio va a estar expuesto directamente a la parte estética, porque siempre va cubierto con una capa, aunque sea fina, delgada, si fuera en el sector anterior, de mayor volumen, el sector posterior siempre con una capa de cerámica feldespática. ¿Por qué? Porque si bien es más luminosa, tiene más opacidad. Ausencia de bordes oscuros, como decía ahí, y menos corrosión. ¿Se entiende acá? Sí, profe. Sí. Una Sí, profe. La unidad megapascales es la presión. ¿Cómo? La unidad megapascales, que es la presión que soporta. Claro, a ver, ustedes no lo van a hacer, pero esto es para que tengan más o menos una referencia, como las feldespáticas tenían una resistencia que llegaba a 100, las alumnas de 200 a 600 y acá entre 1000 y 1200. Ustedes no lo van a hacer en el laboratorio, mucho menos nosotros en el consultorio, pero para que tengan una idea cómo mejoran el comportamiento dinámico el choque masticatorio. ¿Está? ¿Sí? Bien, la siguiente. A ver, todavía falta, ¿no? Sí, faltan 7 minutos. Bueno, acá, de acuerdo a esta clasificación y respetando, vemos cómo precisamente por las particularidades que cada una de ellas tiene y las características que cada una de estas feldespáticas, la de circonio y las alúminas, tiene una determinada indicación. Es decir, las feldespáticas, por lo que estuvimos hablando anteriormente, son casi contraindicadas, o no, si bien hubo primeros intentos que fracasaron, contraindicadas para lo que sería el sector anterior, siempre y cuando no tengan una base. Entonces, se utilizan las feldespáticas, que son muy brillantes, tienen mucha translucidez, pero pocas resistencias. Entonces, la utilización es para incrustaciones pequeñas, que ahí faltaría pequeñas, para carillas y coronas del sector superior, que
en una boca o una oclusión normal está libre de cualquier efecto masticatorio adverso, de oclusiones patológicas, en bruxismos, que tengan facetas o una mordida invertida, que sería muy perjudicial. Entonces, esa sería la indicación de las prácticas. Las de circonios ya son para restauraciones más grandes, fíjense que acá un póntico de 3 hasta 4 piezas, que como dijimos tiene una base de este circonio, que lo llamamos, se denomina metal blanco, sobre el cual se han colocado capas, diferentes capas. Cuando se hace la caracterización de cualquier restauración de este tipo, se colocan capas de cerámica, feldespáticas o alumínicas, para coronas o puentes en forma individual, y también es aconsejable para utilizarlos sobre implantes. Las aluminosas se usan para carillas y para coronas de sector posterior, que fueron las que reemplazan a las feldespáticas. ¿Se acuerdan que yo le dije que el primero se intentó con las feldespáticas? Era maravilloso desde el punto de vista estético, pero fracasaba. Con la incorporación de aluminio mejora muchísimo el comportamiento, pero siempre lo recomendable cuando se utilizan las feldespáticas, tanto una como otra, que tengan una base metálica. Entonces, de ahí la denominación muy común que van a encontrar incluso en los nomencladores de las obras sociales, aquellas que cubren este tipo de trabajo, hablan de metalocerámica. Siguiente. Hola, Ale. Hola. ¿Cómo andás? Bueno, y estas son las porcelanas de silicato de litio, que digamos que son hoy por hoy casi como la vedette, porque son las que están más de moda, son muy delicadas, ofrecen alternativas con un resultado desde el punto de vista estético fabuloso. Se incorporan al feldespato, que va a estar siempre en las porcelanas, partículas de silicato de litio, que forman una matriz muy densa y muy heterogénea, y que aumentan considerablemente las propiedades mecánicas, pero son opacas. Tienen un núcleo muy resistente, pero tienen opacidades. Por eso que luego siempre se debe pincelar o colocar una delgada capa por sobre ellas de una porcelana feldespática. Quien vuelve a recuperar, se elimina esa opacidad, pero hace que recupere la translucidez. Sigamos. Ustedes me van diciendo si van teniendo alguna duda, tengo, y contestamos. Bien. Acá. Profe, ¿qué es el sustrato oscuro? ¿Cómo? El sustrato oscuro, ¿qué es? No, el sustrato oscuro se refiere cuando, por ahí no lo puse, pero está bien la pregunta. El sustrato oscuro se refiere, por ejemplo, claro, ustedes en la boca del paciente no están, pero cuando tenemos, sobre todo en el sector anterior, porque en el sector posterior esto no reviste tanta importancia, pero sí en el sector anterior, en piezas endodonciadas, que a través del tiempo han sufrido decoloraciones, a tal punto que ni siquiera desaparece esa coloración, por ejemplo, con un blanqueamiento interno y demás, que quedan, no sé si han visto, hay dientes que sí, que son color violáceo, verdoso. El sustrato se refiere a remanente del tiranio, que con este tipo de soluciones es como que desaparece, porque enmascara ese sustrato oscuro. ¿Se entiende? Hola, ¿quién era que me Sí, preguntó? profe.
¿Se entiende? Por ahí no lo puse eso, el sustrato oscuro, pero bueno, perdón, hice una omisión involuntaria, pero ahora Ahí quedó, profe, quedó. ¿quedó claro? Hablo del sustrato, me refiero al sustrato dentario, cuando son piezas, por ejemplo, pongo un ejemplo, bronceadas, o que, por ejemplo, han tenido restauraciones muy corroídas durante mucho tiempo, y bueno, y tienen una pigmentación de toda la dentina y incluso hasta el esmalte, que queda como una base, una pieza o un resto muy oscuro, muy oscuro. Entonces, a veces con una carilla común no se puede enmascarar. Entonces, esto sería una solución, porque enmascara esa oscuridad. ¿Está claro? ¿Se entendió ahora? Claro. Sí, profe. Profesor, Sí, profe. ¿Sí? profesor Travelia, Buen día. buen día. ¿De qué Bueno, para mí ¿qué nos impide usar? Sí. ¿A ver? No, digo, para ¿Qué mí nos buenas impide noches. usar? Sí. ¿Qué nos impide usar la mejor de todos estos componentes? ¿Es muy diferente la economía o el tipo de trabajo? Y a ¿Qué es medida lo que nos que aleja? van apareciendo el costo, lamentablemente, desde el punto de vista de lo que es la economía, ya aquel que demanda un tipo de prestación de esta naturaleza, obviamente la economía es ya vamos a hablar. Y si ya hace algo de porcelana es porque plata tiene, no va a hacerlo como uno de cromo Bueno, cobalto. Ya no le va a yo no importar. no lo quise decir tan totalmente, pero es así. El que demanda un tratamiento estético, y ni hablar de una caída de silicato de litio, bueno, obviamente que Una inversión. es así, es una realidad. Seguramente que no Un tiene. bolsillo grande. Esto de economía, no, lamentablemente no. En tal caso se haría, en vez de una carilla y esto se puede hacer una carilla de compósito, ¿no? Que muchas veces, y por un par de años puede cumplir el rol, pero lamentablemente con el paso del tiempo se percolan, se degradan, ¿no? Y no tienen estabilidad en cuanto al color. Pero bueno, es una solución transitoria. Pero lo que requieren este tipo de tratamiento, obviamente que de economía nada, lamento decirlo. Bueno, y acá, precisamente los tipos de cerámica, estamos hablando un poquitito en respuesta a la pregunta que me hacían hoy, cómo van variando la cantidad de megapascales, midiéndolo en fuerza, aquellas que tienen baja resistencia, se pueden hacer, por ejemplo, una feldespática pura, pero para una carilla en el sector anterior. Recuerdan que hablamos hoy cuando hablamos de indicaciones. Una resistencia moderada, la de silicato de litio, ahí están hablando del procesado CAD-CAM, que ya la vamos a explicar, que ya, bueno, las anteriores tienen entre 100 y 90 megapascales. Acá supera los megapascales, puede ser de 100 hasta 400, 500 megapascales. Y las de alta resistencia, como las de óxido de circonio, fíjense que puede llegar casi hasta a los 1000 megapascales, que sirven para hacer coronas y puentes. Es la base de circonio, y obviamente luego se pincela, se coloca una capa de una cerámica feldespática por encima para darle mayor rigidez. Profe, Sí. ahí lo que estaba escuchando, en los diferentes tipos que hay, a todos se le pone una capa de feldespática encima. Y porque la feldespática, en definitiva, todas llevan feldespato, que es lo que le da la mayor translucidez. Lo que pasa es que las feldespáticas puras prácticamente no existen porque no tienen la suficiente resistencia al impacto. Son muy estéticas, muy translúcidas, muy luminosas, pero si no se le incorporan o alumina o la base metálica o el circonio, lamentablemente conducen al fracaso
pero no por desgaste, porque no soportan la resistencia al impacto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No sé. Respondí la pregunta. Bueno. A ver, ¿ya estamos para cortar? Sí. Pasar placa y sí. Quedan 4 minutos, más o menos. No, pensé O sea que pensé lo ideal es terminarla. que el 40. Porque empezamos un ratito más tarde. Está bien, está bien. Bueno, entre las características, esto es un poco la síntesis de lo que fuimos hablando. Por supuesto, tenemos ventajas y desventajas. La ventaja, que es una de las grandes virtudes que tiene la porcelana, es la estabilidad dimensional. ¿Qué significa eso? O volumétrica. ¿Qué significa esto? Que el comportamiento biomecánico en la boca del paciente puede durar años y prácticamente no sufre ninguna distorsión. No solo volumétrica, porque ahí fíjense que dice, tampoco se pigmenta, no la alteran los fluidos bucales, es hidrófila, quiere decir que precisamente los líquidos, que ustedes piensen que la boca pasa en forma dinámica durante el acto masticatorio o durante el día a beber o a comer elementos alcalinos y ácidos, que en cualquier otro tipo de restauración, llámese un composite, por ejemplo, le provocaría graves alteraciones, no instantáneamente, sí, pero sí con el correr del tiempo. Las porcelanas es como un vidrio y prácticamente tienen una enorme, casi definitiva estabilidad dinámica y además, en cuanto a pigmentación, no se corroen, no se pigmentan y los fluidos no lo alteran. Precisamente porque tienen una base vitrificada y muy buena estética. Avísame cuando se corta. Las desventajas, una de ellas, un poco era respondiendo a la pregunta que me hicieron hace un ratito, que son muy costosas. Entonces, aquel que quiera hacerse una restauración barata o económica de cualquier tipo de porcelana, no va a tener éxito. No tiene mucha resistencia a la tracción, por eso es que se van incorporando elementos para mejorar esa condición y se logran resultados muy satisfactorios. En la medida que se han ido incorporando todos estos elementos, desde el primer intento con las alumnas y luego con la incorporación que vamos a ver también de la leucita, del circonio y demás, hacen que el comportamiento mejore considerablemente. Son una técnica complicada y producen, yo lo vivo, sobre todo en los primeros tiempos cuando me he colocado después encima de unos implantes, tengo 5 coronas de porcelana y los primeros 2 meses no me acostumbraba porque hacía de cuenta que estaba masticando plástico. El chasquido que se pone que cuando estamos masticando, no sé si alguno de ustedes tiene alguna restauración o alguna corona de porcelana, es como que uno está masticando plástico. No sé si esto es una cosa muy subjetiva, ¿no? Uno siente eso, no sé si ustedes me alcanzan a entender. Que un poco responde a ese chasquido que se produce al entrar en contacto con los maxilares. Edu, ahora sí se está por cortar, Bueno, cortemos. Chicos, salgamos, volvemos a entrar y le hacen la pregunta, ¿sí? Sí.
Bueno, ¿quién estaba haciendo una pregunta? No sé si están todos ya. Está, profe González. Edu, ahí. Quería preguntar que en el módulo dice que desgasta los dientes protagonistas. ¿Cómo? La porcelana. Sí. A ver, a ver, hay un poco de responsabilidad nuestra como odontólogos de tratar de chequear bien la oclusión. Si bien es un tema clínico, las piezas dentarias, pero es un tema que tenemos que nosotros evaluar, montar, siempre hacer montajes de la oclusión, hacer todo un estudio de la oclusión